Como les decía, buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de Medicina Forense 1. Los objetivos de la clase: conocer los conceptos de muerte, ya sea médico, jurídico o médico legal, identificar los signos de muerte, estudiar las técnicas de estudio del cadáver y aprender el abordaje pericial científico para el cadáver y los estudios necesarios para establecer la causa de muerte. ¿Qué temas vamos a ver esta semana? El diagnóstico de la muerte, el estudio del cadáver y la identificación del cadáver. Iniciamos con el diagnóstico de la muerte. Como les mencionaba la semana pasada, hay muchos criterios de muerte, pero para ustedes son importantes aquellos criterios para personal no médico, para personal que no es del sector salud. Muerte proviene del latín mors o mortis, que significa la cesación o el término de la vida. La primera definición clásica la dio Hipócrates por los años 500 a.C., cuando describió en su libro De Morbis los signos de fallecimiento, incluyendo una definición muy exacta conocida como facie hipocrática, que no eran más que los signos faciales que aparecen al inicio del periodo de instauración de la muerte. Otros conceptos: según Epicuro de Samos, la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Según Echeverría, Goy, Lavados, Quintana y Rojas, la muerte del hombre no es más que el término de la vida biológica, y esto implica entonces la desintegración irreversible del organismo. Definiciones un poco más propias referentes a medicina forense: tenemos la muerte médica, que es la extinción de todas las funciones biológicas y del organismo inerte que queda a merced de su medio interno y externo que le rodea. Y la muerte jurídica, que sería la extinción de la personalidad jurídica de una persona tras la certificación de su muerte biológica. Recordemos que cuando nacemos, y esto lo verán en la asignatura de identificación, deben reportar que hemos nacido, no solamente al hospital, sino también a nuestros padres, y al final, cuando ya los padres acuden al registro a reconocer al bebé, se les da un acta de nacimiento y un certificado de nacimiento. Cuando morimos, se hace lo mismo, ya sea que tenga un médico de cabecera que le pueda llenar una certificación de defunción, o que le toque ir a la morgue judicial, que se le realice una necropsia, y entonces allá el médico forense dictaminará las causas de muerte. Y esto después usted debe llevarlo igual al registro público para que ellos le den una certificación de muerte, un certificado de defunción. Entonces, ¿cuáles son los criterios de muerte? Hay criterios clínicos, que obviamente son para conocimiento general de ustedes, que involucran los sistemas cardiopulmonar y neurológico. Es decir, dejamos de respirar, el corazón deja de latir, el cerebro deja de emitir señales eléctricas para el funcionamiento del resto del cuerpo, etc. Mientras que los criterios no clínicos, entonces van a ser objetivos, es decir, va a depender de cómo usted encuentra a la persona, qué encuentra en la persona, qué puede ver que le indique a usted que esta persona ha fallecido. Tenemos la muerte cierta, que incluye los signos negativos y positivos, los signos negativos de vida y los signos positivos de muerte. Como les mencionaba, los negativos de vida, pues no respira y no hay pulso, o no hay frecuencia cardíaca, o el corazón deja de latir, como quieran llamarle. Y los signos positivos de muerte, que ya involucran los fenómenos cadavéricos. Obviamente, si usted recién llega a la escena y esta persona falleció hará 1 hora, la verdad hay muy pocas cosas que usted puede encontrar dentro de los fenómenos cadavéricos que le ayuden a
precisar si esta persona falleció o no. Entonces siempre involucra un poquito de ciencia, a pesar de que ustedes no son personal de salud. ¿Cuáles son los requisitos previos para el diagnóstico y certificación de la muerte? Primero que nada, la persona debe haber recibido maniobras de atención avanzada cardíaca con tiempo y calidad. Y cuando la persona tiene hipotermia a menos de 32 grados, se solicita que se caliente el cadáver o el cuerpo. Resulta que si el cuerpo está demasiado frío, las funciones biológicas del mismo descienden, es decir, que por más que usted esté adiestrado en las ciencias de la salud, puede que no encuentre pulso, puede que ni siquiera encuentre la respiración de la persona. Y si utilizamos un saturómetro, que se han puesto muy de moda con el COVID, son los aparatitos que van en el dedo, cuando la persona tiene la piel muy fría, el aparato ni siquiera mide los valores. Entonces, ¿cómo estudiamos el cadáver? Hay una ciencia que se encarga del estudio del cadáver que se llama tanatología. La tanatología viene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa ciencia. Se encarga del estudio del cadáver y de sus fenómenos evolutivos, así como de las técnicas más adecuadas para realizar este tipo de estudios. Es la ciencia que abarca la suma de los conocimientos relativos a la muerte, y es entonces la tanatología forense, el capítulo de la medicina legal que abarca el estudio tanto de la muerte como de las circunstancias de la misma desde el punto de vista de las exigencias judiciales. Recordemos lo que les mencionaba en la clase anterior, toda ciencia que en su momento le brinda su apoyo a la medicina forense va a recibir el apellido forense. ¿Cuáles son los objetivos del estudio del cadáver? El diagnóstico de la muerte cierta, el estudio del cadáver y los signos de muerte, así como los fenómenos evolutivos, el estudio del origen y la causa de la muerte, y todas aquellas circunstancias que la rodean. La data de la muerte o el cronotanatodiagnóstico, las técnicas de estudio del cadáver y aquellas técnicas complementarias. Además, de último objetivo, la legislación en torno al cadáver. ¿Qué hacer? Entonces vamos al qué hacer. Autopsia viene del griego autos, yo mismo, y office, vista. Significa el examen con los propios ojos, la comprobación personal. Es una serie de investigaciones que se realizan sobre el cadáver dirigidas a establecer la causa de la muerte. Podrán encontrar muchos autores que discrepan un poco sobre los conceptos, específicamente autopsia y necropsia. Porque dicen que uno mismo no se puede hacer el examen, pero en realidad el término se basa en que el especialista, el profesional, es el que va a hacer el examen con sus propios ojos. La necropsia forense es aquella experticia pericial científica que se le realiza a los cadáveres mediante técnicas y procedimientos de anatomía patológica y forma parte de los elementos de investigación que van a aportar conclusiones al proceso judicial penal sobre el hecho de averiguar las causas de la muerte. Obviamente, este procedimiento debe cumplir con requisitos administrativos, técnicos y legales a fin de que se logren los objetivos de la misma. Entonces, podemos dividir la necropsia o la autopsia en dos. Tenemos la autopsia clínica, que es aquella habitualmente denominada necropsia o también autopsia anatomopatológica, y tenemos la autopsia judicial, también llamada autopsia médico-legal o autopsia forense. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las características de la clínica y la judicial? Bien. ¿Quién ordena la práctica de la necropsia? Usualmente las autopsias judiciales únicamente es un juez de instrucción, mientras que las autopsias clínicas pueden ser por solicitud del médico
Pero aunque el médico desee conocer las causas de la muerte, ya sea para estudio o simplemente para determinar las mismas, necesita el consentimiento de la familia del paciente. O sea, si yo quiero hacer una autopsia, no, simplemente no voy a la morgue y la hago. No. Yo necesito la autorización de los familiares. Cuando se ordena una autopsia judicial, se ordena en casos de muertes violentas o sospechosas de criminalidad y también aquellas muertes en custodia, es decir, aquellas personas, aquellos detenidos o privados de libertad que fallecen mientras están en una celda, en una agencia policial o dentro de la cárcel. Mientras que la autopsia clínica se ordena más que nada en muertes naturales, hospitalarias o extrahospitalarias, lo que les explicaba de aquellos que no tienen un médico de cabecera que les pueda llenar la certificación de defunción. ¿Cuál es la finalidad de la autopsia judicial? Pues contribuir a la investigación y al proceso de justicia. Mientras que la autopsia clínica simplemente es de interés médico y científico. ¿Quién realiza la autopsia judicial? Los médicos forenses. Mientras que la autopsia clínica la realiza un médico especialista en anatomía patológica. Obviamente, cómo se realiza va a depender más que nada en la judicial de la preferencia del médico forense o de la técnica propia para la probable causa de muerte. ¿Y dónde se realiza? La autopsia judicial se realiza en el Instituto de Medicina Legal en la morgue judicial, mientras que la autopsia clínica se realiza en las morgues de los hospitales en los servicios de anatomía patológica. Los objetivos finales de la necropsia son documentar la identidad y los hallazgos relacionados al deceso, establecer la causa de muerte, identificar o excluir algunas causas subyacentes que hayan contribuido a la muerte, recolectar, documentar, preservar todas aquellas muestras necesarias para el proceso de investigación y contribuir al esclarecimiento o establecimiento de la manera o causa de muerte. Las fases de la autopsia judicial. Bien, primero que nada inician con el levantamiento del cadáver. Recordemos que cuando llaman por un hecho delictivo, acuden varios peritos de criminalística y si hay un cadáver involucrado, pues debe asistir, el médico forense de turno. El levantamiento del cadáver tiene dos partes, ¿verdad? El examen externo que realizamos primero en la escena de los hechos y luego en la morgue judicial. Luego entonces pasamos al examen interno, donde en algún punto vamos a tomar muestras y vamos a realizar algunos análisis complementarios. Y al final, pues vamos a emitir un informe sobre los hallazgos durante la necropsia. Cuando ya tenemos el cadáver en la sala de disecciones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a verificar primero la identidad del cadáver, vamos a cotejar los números de acceso, los números de necropsia, el número del cadáver, la tarjetita del cadáver, y vamos a revisar todos los datos generales que tenemos en ese momento para comparar. Vamos a pesar y medir el cadáver, vamos a tomar vistas fotográficas y recordemos que el médico forense siempre debe revisar el cadáver antes de que sea desvestido, lavado, embalsamado o que se le hayan tomado incluso las huellas dactilares. En casos de muerte de niños por maltrato físico, en casos de heridas por proyectil de arma de fuego, en cuerpos carbonizados o severamente mutilados por explosiones, o precipitaciones, es decir, caídas, se prefiere tomar radiografías, de tener acceso a un arco en C pequeño en la sala de autopsia. Debemos también recoger evidencias, trazas de la ropa y de cualquier
objeto que el cadáver tenga encima. ¿Ok? Y sobre todo en casos de homicidio. Es en este momento, justo cuando estamos retirando la ropa o después de haber recolectado algunas evidencias de la ropa y de la piel del cadáver, que vamos a realizar algunas muestras o algunos estudios especiales. Entre ellos, utilizaríamos el kit de asalto sexual para tomar muestras que después vamos a cotejar. En el examen externo, pero el que ya se realiza dentro de la morgue, debemos tratar de determinar o de incluir en nuestro informe la edad aparente del cadáver, la talla, el sexo, la ropa, hay que describir la ropa y cualquier objeto que tuviese encima. También describir el color, la forma del cabello, el color de los ojos, alguna cicatriz evidente, tatuajes y cualquier otro signo que nos permita identificar a esta persona. Y también debemos describir aquellos signos relativos de la data de la muerte, es decir, si ya presenta y cuáles presenta relacionados con los fenómenos cadavéricos. Ahora bien, en los signos relativos a la causa de muerte, también debemos incluir en nuestro informe las lesiones traumáticas, los signos externos de algún proceso patológico espontáneo, es decir, alguna enfermedad, alguna infección, y los signos relativos al medio en el que ha permanecido el cadáver, es decir, si estuvo en un lugar cerrado, si tiene algún elemento extraño, si estuvo en un lugar abierto, si estuvo en el agua. Hay que describir todos los signos encontrados dependiendo de dónde estaba el cadáver. Hay que tener en cuenta algo relacionado con los signos relativos a la causa de muerte. De encontrarlos, debemos describirlos muy cuidadosamente. Hay que determinar el número, forma y la dimensión y localización de los mismos. Si tienen alguna coloración anormal, rosada o gris, por ejemplo, los cadáveres que están muy rosados, como si fuera una frambuesa, podemos pensar que es una persona que falleció producto de intoxicación por monóxido de carbono. También debemos evaluar si la persona está en estado de desnutrición y también olores característicos. Por ejemplo, el olor a almendras, que nos da indicios de que la persona pudo haber fallecido por intoxicación por cianuro. ¿Cómo identificamos el cadáver? Bien, recordemos que identidad es todo el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo diferencian de los demás, y las personas se distinguen por una serie de características particulares que permiten reconocerlas. Mientras que la identificación permite ubicar a una persona dentro de un contexto social y legal, ya sea que estemos con la víctima o con el sospechoso de la comisión de un acto delictivo. Establecer la identidad de un cadáver es requisito fundamental para la certificación de la muerte y posterior trámite de inhumación, es decir, para darle sepultura. En el ámbito penal, la identificación es el reconocimiento del cadáver en el delito de víctimas de muerte violenta o sospechosa. Recordemos que lo mencionamos anteriormente, a quién se le realiza necropsia judicial y a quién no. Las identificaciones positivas son responsabilidad del médico que va a practicar la necropsia. Y es muy importante tener en cuenta algunos aspectos. Cadáveres de personas sin identificar. Casos de secuestro y homicidio. Desastres en masa, es decir, múltiples víctimas. Y cuerpos en descomposición, mutilados o restos óseos encontrados. Es imperante que el médico forense pueda, ya sea solo o en colaboración con otros peritos de otras ciencias, identificar a estas personas.
El reconocimiento general se basa en algunos métodos que son simples, accesibles, pero que son menos confiables. Tenemos el reconocimiento visual, esto que siempre vemos en las novelas y en las películas, que preguntan quién va a reconocer el cadáver, y siempre va un familiar y ve el cadáver y dice si es o no es su familia. Tenemos el retrato hablado, si de repente los familiares, en casos de secuestro, por ejemplo, dan los datos de la persona, se realiza un retrato hablado y se compara con el cadáver. El registro de señales, entre ellos tatuajes, cicatrices, algún punto característico que tenga esta persona. Puntos particulares, cicatrices en algún lugar en específico, lunares, fotografías, que también trabaja igual que el retrato hablado, pero un poco más específico. Las prendas de vestir, es decir, qué ropa llevaba puesta cuando desapareció o la última vez que vimos a la persona. Y las pertenencias, que también van ligadas con las prendas de vestir. Es más confiable entonces el cotejo de documentos y de registros. Los sistemas de registros de datos, donde están todos nuestros documentos, nuestra información personal, es decir, en el registro público, en la TT, en el CERTRACEN, en el Seguro Social, donde siempre tenemos que dar algunos datos, o prácticamente todos los datos personales de identificación, donde nos toman una foto, donde nos ponen a firmar, donde nos piden tipo de sangre, etcétera, etcétera. Y también podemos utilizar registros del Centro de Información de Personas Desaparecidas. Los análisis de los elementos físicos y biológicos, pues también podemos apoyarnos en otras ciencias. El examen odontológico forense, la dactiloscopía, los estudios comparativos de radiografía, si se tienen, los análisis de elementos patológicos particulares, alguna enfermedad en específico, alguna deformidad en específico, y los estudios de ADN. Ahora bien, el examen odontológico tiene un pero, y es que no todos van al dentista, no a todos en algún momento les enviaron una radiografía panorámica que incluye el maxilar y la mandíbula, es decir que no todos tenemos un registro con el que comparar. En otros países quizás sí. La dactiloscopía, tampoco tenemos registro de todas las personas de la República, aunque actualmente para usted sacar su cédula tiene que poner las huellas dactilares de todos los dedos. Así que por esa parte pues ya estamos avanzando un poco. Igual las radiografías. Antes la mayoría de las radiografías se quedaban impresas en un papel tipo filmina de color azul, pero en la actualidad hay una base de datos, hay un programa específico donde usted puede acceder a su historial de exámenes de radiología. Bueno, y relativo a las patologías particulares, pues también las personas con enfermedades crónicas o que tienen algún problema específico, no siempre acuden al médico. O sea que no siempre hay un expediente clínico con el cual cotejar. ¿Qué vamos a evaluar entonces? El origen del cadáver, el número de cadáveres, el grupo ancestral, el sexo, la edad, la estatura, la causa de muerte y el tiempo de muerte. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Rafael, que leían más grupos. Dice,